El turismo, el 12,5% del Producto Interior Bruto de nuestro país, es uno de los grandes damnificados de la crisis que está dejando el coronavirus. Una crisis, un confinamiento, Josué Coello, que nos ha dejado un desplome brutal de la economía en el segundo trimestre del año. Del 18,5% es la caída del PIB español en el segundo trimestre del año, debacle que hace que España oficialmente entre en recesión tras encadenar 2 trimestres consecutivos en crecimiento negativo. Como decimos, es un desplome histórico de la economía española. En el segundo trimestre cayó un 18,5%. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. ¿Qué tal, señor Rayo? Juan Ramón, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Tú eres de los que creías que esto formaba parte de las previsiones, esta caída del PIB, o te ha sorprendido el dato? Bueno, con los datos que habíamos ido conociendo durante las semanas anteriores ya se anticipaba una caída intertrimestral de en torno al 20%. Por tanto, entra dentro de lo relativamente esperable, aunque hay que decir que es un dato catastrófico. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato de Estados Unidos y con razón se dijo que era una caída histórica brutal, pero la caída de Estados Unidos era en términos intertrimestrales del 9,5%. Es verdad que si la anualizamos es del 33%, pero la de España ha sido intertrimestral 18,5%. Si la anualizáramos, como se hizo ayer con Estados Unidos, la caída sería del 56% del PIB. Son cifras que desde luego ponen de manifiesto el brutal empobrecimiento que ha experimentado la sociedad española durante este trimestre. ¿Qué fórmula tenemos que poner en marcha, tienen que poner en marcha los dirigentes para relanzar nuestra economía, para recuperar este dato tan catastrófico, profesor? Bueno, hay que entender que este dato es un dato que está marcado por el peor momento de la pandemia y por medidas sanitarias de hibernación económica que tenían como propósito erradicar el virus. Por tanto, es un dato, es verdad, excepcional de este trimestre y en lo que tendríamos que estar trabajando es en fomentar una rápida recuperación. Y para recuperar hay que, por un lado, ayudar, contribuir a salvar el tejido empresarial que ha quedado muy debilitado después de esta caída brutal del PIB en el segundo trimestre. Y después también necesitamos facilitar la reestructuración de aquel tejido empresarial que no va a volver a levantar cabeza, al menos en el medio plazo, como gran parte del sector turístico español. Y para fomentar la reactivación y la reestructuración necesitamos aligerar la carga regulatoria, la sobreregulación que pesa sobre la economía española, y necesitamos no machacar a impuestos a familias y empresas. Por desgracia, no parece que esta esté siendo la senda que está siguiendo el gobierno. Y también necesitamos otro elemento que es clave y que deberíamos remarcar, bueno, vosotros remarcáis mucho, que es evitar una segunda ola. Evidentemente, los datos del segundo trimestre son muy malos y serían excepcionalmente malos si a partir de ahora conseguimos mantener bajo control el virus. Si, sin embargo, durante los próximos trimestres vivimos nuevas olas que obligan a volver a cerrar la economía o que la cierran de facto, aunque no se decrete, porque el sector turístico no hace falta cerrarlo para que no vengan turistas, pues el dato del segundo trimestre se repetirá al menos aproximadamente en otros trimestres y ahí sí la debacle económica será total y absoluta. Por tanto, hay que controlar el virus, hay que conseguir volver a una normalidad en las relaciones sociales sin riesgos masivos de reinfección. Están reunidos, estamos viendo las imágenes, está el presidente del gobierno reunido con los presidentes autonómicos, con todos menos con Quim Torra, conferencia de presidentes para ver qué se hace con los 140.000 millones de euros que hemos recibido o que vamos a recibir de Europa. ¿Dónde habría que invertir el dinero para ayudar a la recuperación? ¿Qué habría que hacer con esos 140.000 millones de euros? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que honestamente nadie, al menos nadie en solitario, puede responder. Si le damos 140.000 millones de euros al empresario más exitoso del planeta, pongamos Jeff Bezos, por ejemplo, en Amazon, ese señor no sabría invertir los 140.000 millones de euros de golpe, a corto plazo. No sabría qué hacer con ese dineral para generar valor para la sociedad. ¿Por qué? Porque es un volumen de recursos gigantesco que una sola persona, y ni siquiera un equipo de personas, puede manejar. Pues bien, dándoselos a un equipo de políticos que tampoco han creado jamás riqueza en el mercado, lo que podemos anticipar es que lo normal es que no se inviertan bien. Habría más que buscar un plan muy específico de actuación sobre dónde invertir esos 140.000 millones de euros, creo que habría que empezar por pulir los enormes defectos de gestión, de administración del gasto público en España.
la AIREF, en las últimas semanas, ayer mismo lo hizo con respecto al gasto en infraestructuras, por ejemplo, ha venido publicando una serie de informes donde nos indican los muchos vicios que existen a la hora de invertir dinero público en España. Ayer con el transporte lo que venía a decir es que invertíamos en carreteras y en líneas de ferrocarril sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de análisis de viabilidad, sin ningún tipo de necesidad económica para los ciudadanos. Se invertía para que los políticos se dieran el gusto y para comprar votos. Pues bien, estos vicios creo que son los que habría que intentar pulir a la hora de dirigir esos 140.000 millones de euros por distintos canales a través de la economía española, porque si no, viviremos un despilfarro gigantesco de ese dinero que viene de Europa. Uy, despilfarro. Pues con el déficit que tenemos, Josué Coello, no sé si nos lo podemos permitir. Ayer conocíamos el déficit hasta el mes de junio, está en el 4%, si lo comparamos, María, con el mismo mes de 2019, con junio del año pasado se ha disparado un 379%, estamos en la mitad de año y el déficit ya está por encima, María, del 4%, así que como decías, disparado. Claro, tiene explicación Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, en parte porque está recaudando muy poco el Estado de impuestos, de sociedades, de IVA, de IRPF. La caja no se llena. Efectivamente, las causas son dobles. Una es la caída de la recaudación, que es así, estamos recaudando mucho menos, porque si el PIB ha caído un 18,5%, no va a caer la recaudación. La recaudación al final solo es el porcentaje del PIB del que se apropia el Estado vía impuestos, pero también hay que poner de manifiesto que la causa principal por la que ha aumentado el déficit no es la caída de la recaudación, que también es muy importante, sino sobre todo el aumento de gastos. Aumento de gastos vinculados, por un lado, con los gastos sanitarios. Ha habido que aumentar 10.000 millones de euros el gasto sanitario para contrarrestar, en muchos casos no con demasiado éxito, por desgracia, la pandemia. Y, sobre todo, el gasto en los ERTE y en la prestación por cese de actividad para los autónomos, en torno a 30.000, 35.000 millones de euros. Creo que esta última partida es la que habrá que revisar en los próximos trimestres, porque lo que nos tendremos que plantear es, ¿tiene sentido seguir extendiendo los ERTE? Digamos, socializando las pérdidas de determinados sectores empresariales entre todos los contribuyentes españoles, siendo además esos sectores empresariales, como el sector del turismo, sectores que muy probablemente no van a levantar cabeza durante los próximos trimestres o los próximos años. ¿Tiene sentido zombificar una parte de la economía a costa del contribuyente? ¿O en cambio tiene más sentido empezar a trabajar ya en la reestructuración? Que no ha de ser una reestructuración planificada desde arriba, sino posibilitada desde abajo, abriendo oportunidades para que los empresarios descubran dónde invertir en su sector, generando valor para los ciudadanos. Creo que ese es el debate que habrá que plantear y de momento seguimos anestesiando la economía con mucha más deuda y eso a medio plazo es peligroso. Pasa, Juan Ramón, que lo que dices es cierto, además tú sabes más, pero claro, detrás del sector turístico, detrás del turismo, hay muchas nóminas. Si están en ERTE, no están en la cola del paro. Si están recibiendo dinero a través del ERTE, están consumiendo. Eso también activa la economía, porque si detrás de los ERTE, nos cargamos los ERTE, vienen los despidos, vienen los ERES, tenemos gente que no ingresa nada o que se va al paro y el Estado tiene que mantenerlos de la misma manera. Totalmente, pero la cuestión es, ¿queremos mantener sectores económicos que no van a levantar cabeza, impidiendo, por tanto, que esos sectores económicos se conviertan en otros que sí pueden ser viables en esta nueva normalidad? ¿O de lo que se trata es de prestar una ayuda de tránsito a los trabajadores que quedan parados porque hay sectores que han muerto o han muerto parcialmente? No digo que el turismo vaya a desaparecer por entero, pero desde luego va a quedar muy sobredimensionado en relación con la realidad nueva que estamos viviendo, salvo que aparezca en los próximos meses una vacuna y entonces todo se vuelva a normalizar. Pero si no, el sector turístico, insisto, no va a reflotar, no va a volver a como estaba antes, y mantener los ERTE no es solo mantener prestaciones para gente que se quedaría en el paro hasta que encuentren un nuevo empleo. Eso, desde luego, si esos trabajadores han cotizado por el seguro de desempleo dentro de la Seguridad Social, pues tiene sentido que se haga. Es también mantener vivos, medio muertos, conectados a la respiración asistida, sectores que se tienen que reestructurar. Y mientras no los reestructuremos, lo único que seguiremos haciendo es endeudándonos para, de alguna manera, autoengañarnos creyendo que todo sigue tal cual estaba antes cuando no lo está. Y por tanto es muy importante que asumamos que nos hemos empobrecido y que empecemos a cambiar las cosas para volver a enriquecernos todos. Lo que pasa es que supongo que la remodelación de una economía
no se hace en 2 años, supongo, no lo sé, no se hace en 2 años y desde luego, claro, el sector turístico pues tampoco podemos renunciar a él, ¿no? No, claro. Y luego llegará un momento en el que sí recuperemos el turismo y también tiene que estar fuerte. Efectivamente, la reestructuración no se hace en 2 años. Bueno, si tenemos una economía flexible, se puede hacer en 2 o en 3 años. De hecho, las economías más flexibles de la anterior crisis económica se readaptaron en 2 o 3 años. España sí que tardó 7 u 8 años porque tiene una economía hiperencorsetada y eso es un problema que seguimos arrastrando a día de hoy. Pero en todo caso hay que empezar y desde luego manteniendo sine die los ERTE a todos los sectores económicos que no funcionan y que no van a volver a funcionar durante mucho tiempo, no empezamos a andar. Lo único que estamos haciendo es endeudarnos para no querer reconocer que somos mucho más pobres y que por tanto tenemos que reconvertir la economía. Y si en el futuro el sector turístico se normaliza y vuelve a ser un sector muy rentable, muy vanguardista, muy puntero, pues entonces efectivamente habrá que volver a reconvertir la economía. Pero será más fácil reconvertir la economía cuando ya seamos ricos o cuando ya seamos más prósperos hacia otros sectores mejores de lo que es ahora, porque ahora estamos en la pobreza y estamos empobreciéndonos y de lo que se trata es de intentar encontrar otros sectores que sustituyan a aquellos que se han desmoronado porque ya no son rentables. Sobre todo porque si nos viene otro virus, pues no dependeremos del turismo y no dependeremos de que otros países nos impongan cuarentenas. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, muchísimas gracias. Un saludo y buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta otra.